Gracias por escuchar los mensajes de la Iglesia Bautista de Santa Ana. Para más información, visítenos en la web en santaanabaptist.org. Señor, socórreme, la oración de la mujer de Canaán. Esta es una de las oraciones más cortas y sencillas pronunciadas, pero sin embargo, cuán eficaz ha probado ser. Una pobre mujer cananea, dice que era sirofenicia, vino al Señor Jesús para buscar ayuda y el Señor le ayudó en cuanto a su hija que estaba afligida. Ahora, en esta oración vamos a ver 4 características del clamor de esta mujer que son dignas de tener en consideración. En primer lugar, esta oración es una oración sincera y sencilla. Una oración sincera y sencilla. Note lo que dice Mateo 15:22 de esta manera. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero note lo que dice ahora el versículo 25. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Señor, socórreme. Ahora, ¿qué significa socorro? La palabra socorro significa ayuda. Cuando uno busca una ayuda pronta, viene la palabra corre a ayudarme, socórreme, es ven, ayúdame pronto. Es una oración sencilla y corta, pero fue muy sincera. Note que fue del corazón porque pedía por su hija. Vaya conmigo a Hebreos 2:18, donde la Biblia nos enseña que Dios nos da socorro. Él es el que nos ayuda. El Señor es nuestro ayudador, pero la palabra socorro aparece muy a menudo en la palabra de Dios. Y una de las partes es ahí en Hebreos capítulo 2, versículo 18. Hebreos 2:18 dice la Biblia de esta manera: pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, mire, es poderoso para socorrer a los que son tentados. El Señor es poderoso para ayudarnos, para traernos la ayuda pronta. Note lo que dice Salmo 22:19. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. No vaya conmigo ahora a Hebreos 4:16. Hebreos 4:16. Dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para lo oportuno. ¿Qué dice ahí? Socorro. O sea que el Señor es el que nos ayuda, el que nos da el socorro. Y esta mujer entendía esto y dijo: Señor, socórreme. Señor, ayúdame. Nuestras oraciones pueden ser sencillas. No tiene que ser una oración muy sofisticada. No tiene que ser una persona que dice: pues es que sabe usar palabras grandes y palabras bíblicas. Puede ser oración sencilla. Note lo que dice Mateo 14:30. Ahí vemos la oración de Pedro. Pedro se está ahogando, se está hundiendo y está por ahogarse. Y él solamente dijo 2 palabras. Y el Señor le ayudó. En Mateo 14, versículo 30. Dice la Biblia de esta manera. Dice el versículo 30. Mateo 14, 30. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, hablando de Pedro. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, ¿qué dijo? Sálvame. Una oración muy sencilla. Nuestras oraciones pueden ser cortas, pero deben ser de corazón. Ahora, Dios aborrece las oraciones largas, hipócritas. Porque note lo que él dijo de los fariseos en Mateo 23:14. Mateo 23:14. Porque hay quienes piensan que nuestras oraciones deben ser largas y largas. Y no estamos diciendo que hay algo malo en ello. Pero a veces nuestras oraciones pueden ser sencillas y muy cortas. Dice Mateo 23:14. ¿Estamos ahí? Dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto, mire, hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Estamos viendo que esto son unas oraciones superficiales. Entonces vemos en verdad que la longitud o el tiempo de la oración no es lo que a Dios le importa más. Lo que le importa más es nuestro corazón. Que tengamos oraciones sinceras hacia el Señor. Note también que el Espíritu de Dios nos ayuda a orar. Si alguien dice: yo no sé orar, pastor, yo no sé cómo orar, no se detenga. Vaya conmigo a Romanos 8:26, donde nos dice que el Espíritu Santo mismo nos enseña a orar. El Espíritu de Dios nos enseña a orar, o nos ayuda más bien a orar. Romanos 8, versículo 26. Dice la Biblia de esta manera: y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? Mire, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Dice que a veces no nos sabemos orar. Y Dios mismo, el Espíritu Santo, nos ayuda
a orar y intercede por nosotros. Usted puede ir ante la presencia de Dios y no saber qué decir, pero si está en su corazón, el Espíritu Santo le ayuda a orar. El Espíritu Santo intercede por usted. Qué bendiciones que Dios no está esperando en verdad palabras dichas. Él conoce el corazón y simplemente usted vaya a oración, no se detenga. Si dice, pastor, yo no tengo experiencia en orar, usted de todos modos vaya, el Espíritu Santo le ayuda. El Espíritu Santo intercede por usted. Había un hombre que se andaba muriendo, ya era un hombre anciano. Y llegó a vivir a la casa de su hija para morir allí con ella. Y aquella muchacha era una fiel miembro de una iglesia y llamó a su pastor para que viniera a orar por su papá. Este hombre no conocía al pastor, él era de otro estado. Pero cuando entró el pastor, le dijo, entró por la habitación, miró que estaba acostado el hombre y al lado de él había una silla. Y el pastor dijo, oh, no sabía que me esperabas. Y él dijo, ¿y usted quién es? Dice, yo soy el pastor de su hija. Oh, no lo esperaba usted. Se le hizo raro al pastor. Y le dijo, entonces, ¿esa silla qué es? Dije, déjale explico lo que es esa silla. Hace años, cuando yo empecé a ir a la iglesia, el pastor predicaba de orar y orar. Y yo no entendía, yo no sabía cómo orar. Hasta que un amigo me dijo, es que orar es como tener una conversación con Jesús. Entonces, imagínate que Jesús está sentado en esa silla y tú estás platicando con un amigo. Dijo, lo voy a intentar. Y aquel hombre llegó a casa, sacó una silla y la abrió y empezó a platicar con Dios. Así es como empezó a orar, se le hizo algo fácil. Y dice, mi hija no sabe esto, no quiero que ella piense que estoy loco, que estoy hablando con una silla. Ya el pastor entendió, ahí oraron juntos, oró por su salud y se fue a su casa. Unos 2, 3 días después llama a la hija, le dice, pastor, mi papá ya está en la presencia del Señor. Ella dijo, ¿y cómo murió? ¿Murió en paz? Dijo, sí, murió en paz. Yo fui a hacer un mandado como a las 2 y cuando regresé ya estaba muerto. Pero hay una cosa rara, pastor. Digo, ¿qué sucede? Cuando llegué, él estaba acostado, pero su cabeza estaba encima de la silla. ¿Y? Nosotros, usted tal vez no sabemos orar, pero mire, usted busque la manera para orar. Este hombre buscaba una silla vacía para orar y créanme lo que el Señor intercede por usted. El chiste es que oremos y que oremos al Señor y que le pidamos porque Él nos escucha, Él nos oye. ¿Tiene alguna necesidad? Ore al Señor. ¿Cuánto tiempo pasa orando usted? ¿Cuánto tiempo pasa en sus rodillas orando al Señor? Porque mire, el Señor escucha la oración, pero si no oramos, si no vamos a Él, entonces no va a escuchar, no vamos a poder pedirle. Y esta oración es sencilla, nuestras oraciones pueden ser sencillas. Señor, ayúdame, Señor, socórreme, Señor, provee, Señor, dame aliento, Señor, anímame, Señor, provee para esta necesidad, Señor, dame un mejor trabajo, Señor, ayuda a mi matrimonio. Pueden ser oraciones sencillas y cortas y Dios contesta la oración. La oración de esta mujer fue sincera, fue sencilla, fue corta. Pero en segundo lugar, vemos la humildad de la mujer. Dice el versículo 22, donde vamos a ver la humildad de aquella mujer, regresando a Mateo 15, versículo 22. Dice de esta manera, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mi hija que es gravemente atormentada por un demonio. Ahora ella reconoció meramente su posición falible. Ella dijo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Esto implica la realización de que somos débiles, de que no tenemos la fuerza, ni el poder, ni habilidad para realizar las cosas, ni para hacer cumplir lo que necesitamos, sino que debemos clamar al Señor. Ella dijo, hijo de David, lo reconoció como el todopoderoso Cristo. Mire, Dios es dueño de todo. Él es la fuente de todo poder. No hay nada imposible para Dios. No hay nada difícil para Dios. No hay nada que no esté a su alcance. No hay dolor que Él no pueda consolar. No hay herida que Él no pueda sanar. No hay necesidad que Él no pueda suplir. No hay puerta que Él no pueda abrir. No hay persona que Él no pueda cambiar. Y no hay nada imposible para Dios. Dios todo lo puede. Dios le dio al viejo Abraham un hijo. Abrió el mar rojo, entregó al gigante David, salvó a Daniel del foso de leones. Quiere decirle, niño, ¿sabías tú que un día Dios metió a un hombre en un foso de leones y no le mordieron los leones? No le hicieron nada. Y ahí estaba él y al día siguiente decían, Daniel, ¿estás ahí? Él estaba ahí jugando con Mufasa. Y estaba jugando con Simba. Dice la Biblia que Dios le cerró la boca a los leones y no le hicieron nada porque Dios es poderoso. La Biblia dice que Él abrió los ojos de los ciegos. Él mandó al cojo a correr. Caminó sobre el agua. Levantó a los muertos. Mire, Dios todo lo puede. Ella reconoció que Dios podía. El problema es que nosotros vemos a la Biblia, vemos, bueno, esas eran historias.
Y creemos que eran historias como de cuentos de hadas. No, mire, son historias reales. Y Dios dice que podemos clamar al mismo Dios de Abraham, al mismo Dios de Daniel y David. Es el mismo Dios que usted y yo servimos el día de hoy. Ella reconoció su debilidad. Pero mire, no solamente eso, sino aceptó su posición como gentil. Note lo que dice el versículo 26 al 27, ahí en Mateo 15. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Dice el versículo 27, y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Note que aquí Cristo le refirió a ella como una perrita. Le dijo, yo no vine a servir a los perritos. Esta no es una palabra de desprecio. Se estaba refiriendo a ella como un mascota. ¿Quiénes de ustedes tienen mascotas? Ustedes quieren a su mascota, ¿no? Yo tenía un mascota, un perrito que se llamaba Borrego. Porque era un toy puro. Y tenía el pelo bien chino y parecía un borreguito. Y le pusimos Borrego. Esta palabra está escrita ahí porque Cristo no vino a los gentiles. Él vino a cumplir la ley de Moisés. Y al venir a cumplir la ley de Moisés, Él tuvo que ignorar a los gentiles. Después de lo que los gentiles lo rechazaron a Él, entonces abrió el ministerio para los gentiles. Pero por tanto, ella aceptó su posición. Porque note lo que dijo ella en el versículo 27. Ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Ella aceptó que era una ¿qué? Una perrita. Yo acepto, pero aún las perritas comen de la mesa. A veces cuando tenemos nuestra mascota, estamos comiendo, ¿qué hacen? ¿Qué hacen los perritos mientras usted y yo comemos en la mesa? Se arriman, empiezan a oler. Come on, dame, eche un pedacito, ¿no? Andan ahí rogándonos. El borrego nos rogaba. Se sentaba y levantaba las manos y nos rogaba. Yo escuché de un pastor que su esposa le sirvió un bistec y el perro de él se arrimó y se ponía en la pierna del pastor. Y la esposa decía, no le vas a dar al perro, está caro el bistec. Él tiene su comida ya. Miraba y decía, ni modo, perro, no puedes comer. Pero el perro persistía y seguía. Y ahí lloraba y hacía sus ruidos y andaba rogándole. Y decía otra vez la señora, no le vas a dar a comer al perro. Pero el Señor cortó un pedazo y le dio. ¿Por qué le diste? Una grande fe merece ser recompensada. Este perro tenía fe, me van a dar. Y eso es en esencia lo que esta mujer está diciendo. Yo sé que yo soy simplemente como un mascota, soy como un perrillo, pero aún los perrillos se les alimenta, aún a los perrillos se les trata bien, aún a los perrillos se les da. Mire, David una vez dijo, yo soy un perro muerto. Es una expresión de humildad. Una vez Mefiboset, cuando fue llevado al rey David, dijo, él me salvó la vida, ¿por qué me salvas? Yo soy un perro muerto, yo no merezco estar a la mesa del rey. Es una actitud de humildad y esta vino con humildad. Yo sé que soy como una perrita. Yo sé que soy insignificante. Yo sé que yo no sirvo para nada. Yo sé que a los ojos tal vez yo no puedo entrar al templo. Yo no puedo entrar a la presencia de Dios. Pero yo tengo fe de que tú vas a escucharme. Porque aún los perritos comen de la mesa. Porque la Biblia dice también que Dios resiste a los soberbios. Vaya conmigo, 1 de Pedro, capítulo 5. Los que son altaneros. Los que creen que por su fuerza... Y se dicen, sin mí nada se hace, o sin mí se derrumba esto o aquello. ¿No ves qué tan importante soy yo? Pero vemos la advertencia que el Señor da, o la Biblia da, en cuanto a los soberbios. 1 de Pedro 5:5. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos, dice, de humildad. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Mire que la oración tiene que ver con la humildad. Porque una persona que es soberbia, dice que Dios mismo lo resiste. La palabra resistir ahí quiere decir que Dios mismo se opone a nosotros. O sea, que Él mismo combate o pelea con nosotros. Y mire, qué terrible tener a Dios como un enemigo. Pero claramente vemos el contraste que Dios da gracia al humilde, da favor, da ayuda, manda el socorro en el tiempo de necesidad. Pero Él resiste, Él pelea con los soberbios.
Dice que los humildes pueden ir ante Dios y Dios los va a exaltar. Y así los humildes pueden echar, dice, su ansiedad sobre Dios, sobre Él mismo, y Él va a tener cuidado de nosotros. Qué bendición es tener a Dios para echar nuestras ansiedades sobre Él. Pero qué triste es que muchos cristianos no echan su ansiedad sobre Dios. Yo escuché de un señor que iba caminando y llevaba un costal de papas. Iba caminando por el camino. Voy a pretender que este es el costal de papas. Ahí va caminando con sus papas un ancianito. Y uno que iba manejando en la camioneta se compadeció de él. Dijo, Señor, ¿qué hace? Súbase a la camioneta, yo lo llevo. ¿A poco, Señor? A mí, a mi costal, a los dos súbanse. Y el Señor se subió. Y aún tenía su costal de papas. Y ya empezaron a andar. Y miró, el Señor tenía su costal y todavía se miraba cargando el costal. Señor, baje su costal. No, dice, si con trabajo me da un raite a mí, ¿va a llevar mis papas? Muchos así son, que piensan que para Dios es una carga. Mire, si Él ya llevó nuestra más grande necesidad, Él cargó con nuestros pecados, ¿usted cree que Él no va a poder cargar con nuestras ansiedades? No, es que Dios ya me salvaste, yo creo que ya fue suficiente. No, Dios nos puede dar mucho más que eso, nos puede ayudar. Simplemente tenemos que venir con un espíritu de humildad. Ahora, ¿es posible orar con orgullo? ¿Puede uno llegar a Dios y ser orgulloso en oración? Bueno, vamos a ver lo que dice Lucas capítulo 18. Lucas 18, donde vemos a dos hombres orando en el templo. Uno viene con una actitud de humildad y el otro viene con una actitud soberbia. Dice Lucas 18, 9. Lucas 18, versículo 9. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo era el religioso, el que externamente se miraba bien. Y el otro era un publicano, tenía una mala reputación. Dice el versículo 11, el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio de mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. Mire, porque cualquiera que se enaltece, ¿será qué? Humillado. Y el que se humilla será enaltecido. Entonces vemos que había dos personas aquí. Señor, decía uno. Algunas personas dicen, pastor, ¿está bien orar con las manos abiertas y hacia arriba? Bueno, yo creo que es mejor tener la actitud del publicano. Venir con una actitud de humillación. Si yo no puedo ni siquiera ver al cielo, porque soy tan pecador. Pero aquel decía, Señor, yo soy bueno. Me acuerdo una vez pidieron testimonios en la iglesia y una dama se paró y dijo, yo quiero darle gracias a Dios por mí. Y todo, ¿cómo por ti? Sí, porque si no fuera por mí, yo le ayudé a la esposa del pastor, dijo. Y como yo soy enfermera, le ayudé. Gracias a Dios por mí, hermanos. Y se sentó. Y todos aplaudieron. Y uno se queda pensado, eso no es humildad. La humildad es decir, yo no soy nadie. Yo no soy nada. Dios es todo. Dios es poderoso. Sin Dios yo no tengo nada. La oración y nuestra actitud debe ser que Dios puede y nosotros no podemos. Vaya conmigo a 1 Samuel 2:5, donde vemos que la petición de Ana fue contestada porque Dios le dio un hijo a pesar de ser estéril y era porque ella reconocía el poder de Dios. Y si es cierto, la mayoría de los soberbios pues no se arriman a Dios. La gente que dice pues por mi fuerza, ¿para qué necesito a Dios? Y en esencia es lo que hacemos cuando no vamos a orar. Estamos mostrando una actitud de soberbia. Cuando creemos que por nuestra fuerza, cuando creemos que por nuestra habilidad Dios va a hacer las cosas. Note lo que dice ahí, primer libro de Samuel 2, versículo 5. Los saciados se alquilaron por pan y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado luz a 7, hablando de ella. Al que tenía mucho, hijos languidece. Jehová mata y él, ¿qué dice? Note esa frase. Él mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y él enriquece. Abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso.
para hacerles sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor, porque de Jehová son las columnas de la tierra, y Él afirmó sobre ellas el mundo. Note, ahí vemos que uno tiene que reconocer que Dios es el que hace todo. Dios es el que abre puertas y Él es el que cierra puertas. Usted y yo simplemente tenemos que confiar que Dios lo hará. Pero tenemos que reconocer que sin Dios no podemos, no somos nada. Ahí vemos entonces lo que era la humildad de esta mujer. En tercer lugar, vemos la tercera cualidad de su oración es la inoportunidad de la oración. La importunidad de la oración. La palabra importunidad es que causa molestia o que enfada. Ahora, no estamos diciendo que a Dios le causa molestia que oremos. No me malentiendan ello, pero recuerden que Cristo era un hombre sobre la tierra y Él tenía sus límites como un ser humano. Quiero mostrarle lo que dice Marcos 6:31. Marcos 6:31. Estamos en el versículo 31. Dice, y les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto. ¿Y qué dice después? Y descansar un poco. Mira, aquí el Señor acababa de trabajar, alimentó a 5,000 hombres, sin contar los niños y las mujeres. Y entonces ellos ya estaban cansados. Y dijo, vamos a un lugar, ¿qué? ¿Qué significa un lugar desierto? Quiere decir un lugar donde no hay nadie. Ya estuvieron con más de 20,000, 25 personas. Ahora vamos donde no hay nadie. ¿Para qué? Para descansar, dice la siguiente parte, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni tenían tiempo, ¿para qué? Para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Ahora, teniendo eso en mente, vaya conmigo a Mateo 15, vamos a Mateo 15. Este pasaje en Mateo 15 es un pasaje paralelo con Marcos capítulo 7. Vamos a ir a Marcos 7 mejor. Marcos 7 va a ser mejor. Marcos 7. ¿Estamos ahí? Dice versículo 24. Levantándose de ahí, se fue a una región de Tiro y de Sidón, y entrando a una casa, mire, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo, ¿qué? Entonces, ¿qué quería hacer Cristo? Se quería esconder. Se quería esconder de la gente. ¿Por qué? Porque ya estaba cansado, porque ya tenía muchas cosas que hacer. Pero dice en el versículo 25, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Entonces vemos que es la misma, ¿verdad? Es la misma mujer que se le apareció en Mateo. Entonces vemos que ese momento Cristo no quería ser visto. Cristo no quería ser molestado. Entonces en sí era una importunidad que esta mujer llegara. Pero mire, no estamos diciendo que Cristo estaba limitado, sino lo que estamos diciendo es que tal vez Cristo lo estaba haciendo para probarla. Esto requiere entonces persistencia. No solamente eso, volvamos allí a Mateo 15:26, donde vemos que Cristo le dio palabras de poca esperanza. Ya hablamos de este pasaje, dice versículo 26, respondiendo, él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo, ¿a quién dijimos? A los perrillos. Ahora, esta mujer era una mujer gentil, que no era pueblo de Dios. Vea lo que dice Mateo 10, versículo 5. Mateo 10, versículo 5. Dice ahí el versículo 5. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino antes a las ovejas perdidas ¿de quién? De la casa de Israel. Entonces este pasaje está diciendo que no debían servir a los gentiles. Entonces ya vemos que había varios obstáculos para ella. ¿Cuál era la primera oportunidad? Es que Cristo no quería ser molestado en ese momento. Segundo lugar, es que ella era uno de los, como Cristo dijo, de los perrillos. Pero a pesar de ella se mantuvo en firme pidiendo al Señor. Vaya conmigo otra vez a Mateo 15, versículo 27, donde dice de esta manera, y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. O sea que para usted y para mí el día de hoy no es inoportuno pedirle al Señor. No podemos nosotros estorbar al Señor. Él ha dicho en 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Una niña en la iglesia aprendió ese pasaje. Uno puede orar en cualquier tiempo. Y la niña le preguntó a la maestra, ¿en cualquier momento? ¿En cualquier momento? Entonces digo, ¿qué puedo hacer? Mire, es que se me olvidan a veces las peticiones. Entonces tienes que orar inmediatamente. Lo que puedes hacer es, en cuanto te das cuenta de una petición, ora en ese momento. Dijo, oh, qué bendición, qué bueno. Y la niña empezó a caminar y se estrelló contra la pared.
Y la maestra dijo, ¿qué tienes, mija? Es que estaba orando, me acordé y me puse a orar. En cualquier momento, nada más que no cierre sus ojos cuando anda caminando, ni mucho menos cuando anda conduciendo. Un pastor también hacía lo mismo. Dice que estaba platicando con otro amigo pastor y cuando estaba cruzando la calle se detuvo en la calle y todo el tráfico empezaron a los carros a parar y a detenerse y después siguió su camino. Pastor, ¿qué estás haciendo? Es que me acordé de una petición y tuve que orar en ese momento. Usted puede orar en cualquier momento. Note lo que hizo Nehemías en el capítulo 2, versículo 4. Nehemías estaba ante el rey y él estaba triste por lo que le había sucedido a su pueblo. Y él había orado al Señor que le ayudara para poder ayudar a su pueblo. Pero mire, él entró a la presencia del rey, dice la Biblia que estaba triste y el rey lo notó. Dice el versículo 1, leemos del 1, dice, sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo, no es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey, para siempre viva el rey, ¿cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey. Note que él oró ahí en ese momento. No dice la Biblia que fue a su casa. No dice la Biblia que se juntó con otros para orar. El rey le preguntó, ¿qué cosa quieres? Y en ese momento él oró. En ese momento él pidió al Señor. Mire, usted puede orar en cualquier momento. Usted puede pedirle al Señor que le ayude. Usted le puede pedir al Señor mientras usted está tal vez en un lugar y entrando, necesita la ayuda en un trabajo para una entrevista. Señor, ayúdame en esta entrevista. En ese momento Dios le puede escuchar. Tal vez le para la policía. Pídele al Señor, Señor, sácame de esta. Yo no sé si usted se ha metido en algún aprieto, en algún apuro, pero una vez fuimos nosotros hacia Sonora y era nuestra primera vez manejando hacia allá y yo nunca he manejado en México, me dio un temor y un terror, me despedí de mi familia como que nunca más los iba a ver. Y llegando allá en Sonora había un montón en ese tiempo, retenes por los mismos soldados. En aquel tiempo estaba algo caliente la situación. No llevábamos permiso ni seguro de Estados Unidos. Según hay cierto límite donde no se necesita y nosotros íbamos a ir a un lugar que estaba a media hora nada más del límite. Y empezamos a pasar y ahí están los soldados y el retén está ahí. Y están parando los carros y era tiempo de Navidad. Entonces todos los que tenían placas de California, a un lado. Todos los que tenían placas de Arizona, a un lado. ¿Y ahora qué vamos a hacer? No tenemos permiso ni tenemos dinero para darle mordida a este policía. Señor, ayúdanos. Socórrenos, Señor. Y pasamos y puede decir, pastor, fue una casualidad. No. A todos los de California los movieron a un lado. A toditos. Ahí miraba camionetas llenas de cajas, carros, autos, SUVs, de todo tipo. Decía California, Arizona, Nuevo México, ya los tenía. Y a nosotros, pásenle. No, eso es imposible. A ver, cuéntame usted algo así. No, ¿cómo puede ser? ¿Será posible? Bueno, usted puede orar en cualquier momento. Pida al Señor que le conceda. Pida al Señor que le ayude. Usted puede orar ahorita mismo. Pastor, que se termine este mensaje. Pero el Señor, yo estoy orando otra cosa. Pero es una tremenda bendición de que usted puede orar en cualquier momento por cualquier cosa. Orando en todo tiempo, dice Pablo. No tiene que esperar una cierta hora para hacer una cita para hablar con Dios. Hay quienes a veces requieren cita y qué triste es que a veces hasta hijos de presidentes o hijos de los reyes no pueden entrar a la presencia de su propio Padre porque está muy ocupado. Pero nuestro Dios nunca está demasiado ocupado. Aunque Él es todopoderoso, Él es omnisciente, Él está en todas partes también, omnipresente, Él puede escuchar todas nuestras oraciones. Y por último, la última cualidad es que esta mujer tenía una grande fe. Vemos la grande fe de esta señora. Regresemos a Mateo 15, 28. Dice el versículo 28 de esta manera. Entonces respondió Jesús, dijo, oh mujer, mire, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Note que ella creyó a pesar de la oposición. Tuvo grande fe a pesar de que Cristo no quería ser visto por ella.
Tuvo grande fe a pesar de que las palabras fueron fuertes de parte de Cristo cuando le llamó que una perrilla. Pero dice la Biblia, hágase contigo como, ¿qué dice ahí? Lean, dice Mateo 15:28, hágase contigo como quieres. En Marcos 7:29 dice, entonces Jesús le dijo, por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Vaya conmigo a Mateo 9:29, por favor. Aquí vemos la condición de Dios para contestar nuestras oraciones. Él solamente quiere que creamos, que le creamos a Él. Mateo 9:29 dice de esta manera, entonces les tocó los ojos diciendo, mire, conforme a vuestra fe os ha hecho. Si ustedes creen, Dios le va a abrir los ojos, dice el 30, y los ojos de ellos fueron abiertos. Mire, cuando usted cree, el Señor lo va a hacer. No piensa usted como padre, no le lastima, no le molesta, no le enfada que sus hijos no le crean a usted. Que usted diga una cosa y sus hijos duden en su palabra. Cuando estábamos en una piscina y estaban con mis hijas, dije, salta. No confían en mí, piensan que les voy a soltar y que se van a ahogar. Dije, no, yo te voy a parar, salta. No. Yo me enojé, ¿cómo puede ser? Tanto que hemos hecho para ellas, tanto que las hemos cuidado y ahora en este momento de diversión no quiere saltar y no saltaron. Me fui decepcionado ese día. Mis hijas no tienen fe en mí, mis hijas no creen en mí. ¿Cuánto se ofendería a nuestro Dios cuando no lo creemos? ¿Cuánto se ofende Dios cuando usted no va a Él para orar, no lleva sus peticiones ante Dios porque no tiene fe? ¿Cuánto usted cree que le molesta a Dios? Que usted vaya a una persona, a su vecino, a su pariente, a todo mundo excepto a Dios y le cuenta sus problemas, pero no va a Dios. No va al que puede hacer algo. Esta mujer tenía una grande fe. Recuerde, era una mujer de Canaán, era una gentil. A cambio, la Biblia dice que los discípulos de Cristo, los que andaban con Él, tenían poca fe. 4 veces Jesucristo les reprendió diciendo, hombres de poca fe. En Mateo 8:26 le dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? En Mateo 14:31 dijo, hombres de poca fe, ¿por qué dudasteis? En Mateo 16:8 Jesús les dijo, hombres de poca fe, ¿qué no tenéis pan? Pero note lo que dice ahí Mateo 17:20. Mateo 17:20. O sea que a Dios sí le ofende que nosotros no tengamos fe en Él. Mateo 17:20, donde vemos la historia de un hombre que llevó a su hijo para ser sanado. Y dice la Biblia que los discípulos no pudieron. Dice el 19, viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Hablando del demonio. Dice el 20, Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo, que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Está diciendo, mire, ustedes no pudieron sacar al demonio porque eran hombres de poca fe. Esta mujer es una mujer con grande fe, pero los discípulos, los que andaban con Cristo, hombres de poca fe. Qué triste es cuando hay gente que ni conoce de Dios, tiene más fe en Dios que usted y yo. Que ni siquiera son cristianos, ni leen la Biblia, ni conocen las promesas de Dios, tienen más fe con nosotros. Muchos de ellos hacen sus mandas, muchos de ellos viajan lejos a otros estados y duran días y semanas porque tienen fe. Tienen fe en algo que no es real. Hay quienes son islámicos que tienen fe que un día si se estallan, estarán en presencia de 90 vírgenes y van a estar en un paraíso para siempre. Tienen fe. ¿Fe en qué? En nada. Pero usted y yo tenemos al Dios vivo y verdadero y no tenemos fe. Hombres de poca fe. Por eso no hay provisión de Dios. Hombres de poca fe. Por eso Dios no provee, por eso no sustenta, por eso no sana, por eso no bendice, porque somos hombres de poca fe. Qué triste, qué vergüenza. ¿Cuánto se ofende Dios con nosotros? El cristiano debe vivir en victoria, siempre gozoso, tener provisiones y que la gente dice, ¿por qué él tiene muchas cosas? Su respuesta debe ser, porque Dios me ha concedido, porque Dios es bueno, Dios me ha proveído, déjate comparto de mi gran Dios. Pero no es así muchas veces con los cristianos que andan con Jesucristo, pero son hombres de poca fe. Pastor, ¿cómo yo puedo aumentar mi fe? Una y otra vez les hemos enseñado que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Que usted pase tiempo leyendo las Escrituras, que usted pase tiempo orando al Señor, que le dé entendimiento y que le dé la convicción, que creer lo que Dios dice, porque la Biblia dice que sin fe
es imposible agradar a Dios. Esta mujer no tenía ninguna promesa específica. Recuerde, ella era de Canaán. Tal vez su conocimiento de Cristo era escaso, pero aún así fue humilde. Y ella aún fue buscando al Señor, aunque era un momento inoportuno. Y ella le pidió al Señor. Vaya conmigo a Mateo 21, 22. Ahí le dice que el único requerimiento para que Dios conceda nuestras oraciones es que creamos en Él. Mateo 21 dice el versículo 22 de esta manera. Y todo lo que pidieres, nota que dice y todo, cualquier cosa, pastor, ahí dice todo, ¿no? Y todo lo que pidieres en oración, pero ahí viene el detalle, creyendo. Uno tiene que creer. ¿Y qué va a suceder? Lo va a recibir. Cuando usted cree, el Señor le da. Qué tremenda bendición la oración de esta mujer, que a pesar de no tener promesas, porque es una gentil, Dios escuchó su oración. En cambio nosotros que somos hijos de Dios, tenemos todas las promesas de Dios en la Biblia. Cada promesa aquí es suya. Usted debe reclamar a Dios y decir, Dios, tú has prometido bendecirme. Dios, tú has prometido darme. Dios, tú has prometido sustentarme. Yo llevo mis ansiedades a ti, Señor, mitiga mis necesidades, suple lo que yo necesito. Cambia el corazón de mi hijo, cambia el corazón de mi esposo, de mi esposa. Transfórmanos, Señor. Danos un lindo hogar, danos un bello hogar que te ame. Y el Señor concede la oración. Pero debes ir creyendo. Ora al Señor. Qué triste será que a pesar de enseñar estos mensajes, aún nos vayamos a casa y no oremos. Que pasemos días, semanas, meses sin haber levantado nuestra voz al Señor. Pero pastor, no sé qué decir. El Espíritu Santo le ayuda. El Espíritu Santo intercede por usted. Pero usted tiene que ir a orar. Usted tiene que ser como esta mujer cananea que a pesar de los obstáculos, ella persistió y persistió y persistió hasta que el Señor le concedió la oración. Y el Señor nos va a conceder a nosotros la oración. Terminamos ahí en Mateo 15. Dice versículo 28, entonces respondió Jesús, dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Mire, y su hija fue sanada desde aquella hora. Cuando ella regresó a casa, encontró a su hija sanada. ¿Qué sucedió? Cristo contestó su oración. Y el Señor puede contestar nuestra oración también. Así que usted puede orar al Señor. Señor, socórreme. Una oración sencilla, una oración corta, pero ora al Señor. Y téngalo por seguro que si ora creyendo, el Señor le va a conceder su oración. Vamos a hacer una oración en este momento.